Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos. En la primera parte del programa voy a conversar con Ramón Guillermo Aveledo, él es el secretario de la MUD, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática. Y lo he invitado porque esta semana hay aspectos que merecen la opinión del sector opositor. Por ejemplo, el martes fue aprobada la habilitante y promulgada por el presidente de la República. Y en su discurso él anunció que va con todo contra la corrupción y que le dieron un instrumento para usarlo en la corrección de los vicios que hay en el Estado, sobre todo en materia de corrupción y en materia del modelo económico. Ese mismo día apareció la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, donde deshabilitaban a David Uzcategui, candidato a la alcaldía de Baruta. Sobre estos hechos vamos a tratar el programa con Ramón Guillermo Aveledo y sobre otros aspectos que merecen su comentario. En primer lugar, tú como político, como venezolano, como secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, oposición, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que ha pasado el martes, por ejemplo? Un acto de gran irresponsabilidad por parte de la Asamblea Nacional. Estaba cantado al ellos conseguir producir el voto 99, porque no fue que convencieron a nadie, no fue que convencieron a nadie, produjeron el voto mediante el uso de la Constitución, mediante la manipulación del allanamiento de inmunidad, que precisamente existe para resguardar la independencia del Poder Legislativo, y el propio titular de la Asamblea había anunciado que con motivo, gracias a ese allanamiento de inmunidad, se conseguiría el voto que permitiría exactamente perder la independencia del Poder Legislativo. Pero una cosa que empieza con tan mal pie, ese no es su peor defecto, ese es un defecto agregado. Los defectos peores son los efectos que tendrán en la vida de los venezolanos. Esta es una ley innecesaria. Nunca justificó el gobierno por qué necesitaba nuevas leyes, ni ha dicho de qué se tratan esas leyes para corregir los males. Pero por otro lado, es inconveniente porque por lo que se insinúa, por lo que dijo Maduro en la Asamblea y lo que han venido diciendo los voceros del oficialismo, de lo que se trata es de acentuar los males, de acentuar los errores que han producido la corrupción, la escasez y la especulación. Esos males están allí, permanecerán y se acentuarán porque las políticas no se cambian. El gobierno no quiere rectificar, el gobierno no quiere darse cuenta de que es su manera de manejar el gobierno, su manera de manejar la economía, la que ha producido estos problemas tan serios que los venezolanos padecemos. Ahora, la gente del gobierno no tiene un análisis previo que le va a indicar si esto es malo o es bueno. Se va a tirar por un barranco. Yo lo que sabe que esa es la consecuencia. Yo lo que creo es que están metidos en una trampa ideológica, están empeñados en una creencia, en una superstición. Por ejemplo, parten de la base de que todo el que está dedicado a la actividad empresarial es un tramposo. Creen, por ejemplo, y lo repiten constantemente, de que esos dólares de la República, esos dólares de los venezolanos, resulta que, primero, que a nadie le regalan los dólares, a menos que ellos tengan un conducto para regalar a la gente. Los empresarios compran las divisas. Las dificultades que hay para comprarla, los distintos cuellos de botella que se han presentado, gracias a las políticas excesivamente controladoras e ineficaces del gobierno, han producido que se encarezca enormemente la divisa. Eso tiene incidencia en la escasez. Pero ellos creen sinceramente como si estuviera de verdad cualquier persona que está dedicada a una actividad de invertir y producir fuera un tramposo. Ese es un error. Quieren hacer política económica sin hablar con los empresarios, tampoco con los trabajadores, porque no hablan con los sindicatos, los representantes de los trabajadores, todo lo contrario. Tampoco con la oposición política que tiene planteamientos, que tiene ideas, tampoco en las universidades donde hay investigación, de estudios de la realidad.
Así no se puede gobernar un país, no se puede gobernar un país. Es que por lo que dicen, el concepto que ellos tienen de oposición, y lo repiten, es que quien no está aprobando estas leyes es de la burguesía parasitaria, es de la corrupción, es todo lo perverso que haya en el escenario político venezolano. Vamos a un receso con esa pregunta. Con mucho gusto. Bueno, te dejo la pregunta. Bueno, sí, para el gobierno aparentemente los únicos buenos son los enchufados, porque el gobierno, eso que dice de la oposición política, que está además actuando dentro de la Constitución, planteando sus ideas abiertamente, con toda libertad, planteando qué es lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer en el país. Pero es lo mismo que dice de los empresarios también, a los que descalifica todo. Es lo mismo que dice de los medios de comunicación independientes. No deben hablar de ciertas cosas. Si hablan de esas cosas es porque están en la guerra económica. En realidad, los generales de la guerra económica los tienen sentados Maduro a su alrededor. Bueno, Giordani es un general de la guerra económica, alguien que cree, y lo ha dicho, que el socialismo prospera en la escasez. Es decir, Ramírez es un general de la guerra económica, alguien que ha logrado convertirnos en importador de gasolina. Samán es un general de la guerra económica y logró el milagro de que Venezuela importara café cuando es un exportador histórico de café. Pues ahora hemos logrado esos errores, esos prejuicios, esas supersticiones ideológicas son las que han producido en Venezuela esta situación de calle ciega en la que el propio gobierno se ha metido, pero lo peor es que nos ha metido, porque los errores los comete el gobierno, pero los pagamos todos los venezolanos. Cuando este fin de año los venezolanos, con sus utilidades, con sus aguinaldos, no puedan comprar lo que pensaban comprar, lo que habían dejado para este momento, para hacer los gastos, sino que tengan que, más bien a lo mejor, pagar deudas del año, pagar el mono que tiene la tarjeta de crédito que se les ha ido acumulando porque la están usando para comprar alimentos cuando consiguen. Toda esta crisis que el gobierno ha ido gestando y que el gobierno, por su superstición ideológica, ha preferido ponerle una etiqueta propagandística, que es esta de la guerra económica. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuál es la posición sensata de la Mesa de Unidad Democrática sobre esa ocupación de tiendas como DACA y otras cadenas, la General Motors? ¿Cuál es tu precisión? Lo que sirva para que haya producción y abastecimiento y la gente tenga la posibilidad de comprar las cosas a precios accesibles es buena idea, y esto no sirve para eso. Son medidas de apariencia, medidas de espectáculo que pretenden, por cierto, poner al gobierno como que está resolviendo problemas que el mismo gobierno ha creado. Porque si en estas tiendas de electrodomésticos se especulaba con los electrodomésticos, es por causas que el gobierno produjo escasez de divisas, produjo justamente ese torneo de especulación, produjo el encarecimiento de las divisas para importar, que afecta seriamente los costos de reposición, y produjo una falta de vigilancia constante para que aquellas cosas que sean irregulares se evitara que sucedieran. Pero además, no hay ninguna de las causas profundas de la situación económica, de las causas que empobrecen a los venezolanos, que sea resuelta con estas medidas. Y por eso lo responsable es criticarlas. El gobierno dice que una crítica a eso es una defensa a los especuladores. Eso es, por supuesto, mentira. Y lo peor es que ellos saben que es mentira. Ellos saben que es mentira, como saben también que es mentira, saben también que es verdad que los especuladores y la especulación son hijas de sus políticas. Como siempre, el mercado negro es hijo del mercado rojo. Siempre la especulación tiene un correlato en la escasez, y la escasez tiene un correlato en la falta de producción, que está apadrinada, está prohijada por las políticas oficiales. Uno de los aspectos de la ley habilitante que Maduro anunció esta noche del martes está en la creación de un instituto de comercio exterior, ¿no? Que va, como ellos, a ponerle dos a la corrupción con los dólares de Cadivi, y que va además a golpear a los
negociantes de lo que ellos llaman los dólares de la patria. ¿Tú qué piensas? Pues mira, que es la maximización de los defectos que Cadivi ha tenido. Él mismo le puso el adjetivo del cadivismo a toda esta corrupción que se ha formado alrededor de la administración de las divisas. Ahora dime tú, eso que lo que es la estatización del comercio exterior. En Venezuela, el comercio exterior de exportación es monopolio estatal casi, porque el 90 y tanto % de las divisas son producidas por el petróleo. Porque todas las exportaciones privadas se han casi acabado. Es mínimo el margen de exportaciones privadas debido precisamente a las políticas gubernamentales para acabar con la exportación de la industria privada. Pero por otro lado ahora, este es el monopolio de las importaciones. Quiere decir que todo lo que se importe tendrá que pasar por allí. Eso significa más retraso, y más retraso va a significar más especulación, va a significar precios más altos y va a significar más escasez. Esto le dará la posibilidad de corrupción a un grupo de personas y esto va a perjudicar a los venezolanos. No hay nada que ganar. Esas experiencias ya existieron. La Asociación de Comercio Exterior es una medida que se tomó en los países de Europa del Centro y del Este, y todas estas medidas que se ensayan, de las cuales se hablan con motivo de estas decisiones que se anuncian, se parecen mucho a las medidas económicas de mucha restricción que se tomaron en Chile en tiempos del gobierno de Allende, las juntas de abastecimiento de precios que ponían a los que serían los consejos comunales aquí, hoy en día, a vigilar los precios del abastecimiento, el control de los márgenes de ganancia fijados administrativamente, cuando en realidad son distintas las actividades económicas y es distintos los costos. Hay actividades que requieren, por ejemplo, más mano de obra, unas que requieren menos, hay unas que requieren costos de transporte. El gobierno saca una cuenta muy chimba, que es una cuenta que todo el mundo sabe que no es, porque lo compraron a tanto y lo vendieron a tanto, como si lo único que hicieran fuera comprar y vender, y resulta que tienen que pagar impuestos, entonces tienen que pagar trabajadores, que tienen que pagar el transporte de las cosas para que vengan. La gente merece comprar las cosas a precio accesible, lo merece, y para eso tiene que haber más oferta, y hay más oferta si hay más producción o si se puede importar en términos oportunos y a precios razonables. Eso es lo lógico y lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no toma medidas como estas Evo Morales? ¿Por qué no toma medidas como estas Rafael Correa, que son muy amigos de este gobierno? ¿Por qué el presidente de Uruguay, que vino por ahí de visita en estos días, no toma medidas como estas? Porque sabe que eso perjudica a sus habitantes, perjudica al pueblo de sus países. Ok, uno de los argumentos que utilizan los ministros que están interviniendo y los militares que están diciendo eso es que compraron a un precio y están ganando 1000%, y se llevaron en los cachos a un candidato de la MUD en Valencia, ¿no? A Corchola, que creo que para ellos no está aquí en el país. ¿Qué pasó con eso? Corchola, por cierto, le tiene mucho miedo a Corchola. Tiene 11 puntos de ventaja en la elección de la alcaldía de Valencia. Él va a seguir en la alcaldía. Claro, 11 puntos de ventaja tiene Corchola para la alcaldía de Valencia, y le tienen el miedo hereje. Corchola, mira, es un caso muy interesante. Se trata de un inmigrante que llegó niño al país, que de la nada levantó esas empresas que hoy en día son empresas que emplean a muchísima gente, que además también tienen ahora oficinas, tiendas en el exterior. La gente ha admirado en Corchola ese ejemplo de trabajo, y se trata de alguien además muy abierto, muy condescendiente, que ha sido capaz de sumar a mucha gente variada allá en Valencia. No se lo perdonan, no le perdonan el éxito y lo acusan. Aparece además el jefe del Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado, antes que los tribunales hagan cualquier cosa, haciendo esas acusaciones y estas amenazas con la finalidad de que Corchola, que había viajado a los Estados Unidos a conocer a un nieto que le nacía, en perfecto conocimiento del gobierno, estuvo el SEBIN viendo cuando salió del país por el aeropuerto de Barquisimeto, no salió escondido, ni mucho menos. Entonces han formado en conocimiento, porque tienen el control del movimiento migratorio, conocimiento de eso, hacen esa denuncia temeraria y dicen todas esas cosas. El propio Maduro, buscando amenazarlo, buscando amedrentarlo. Ese es un uso criminal del poder, porque se está usando el poder judicial en cercanías de las elecciones. Es ahorita descubrieron, gran hallazgo, que descubrieron eso. Eso es una cosa criminal.
están no solo perjudicando la economía, están perjudicando la vigencia de la Constitución y la ley. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es que sacarnos a nosotros del camino constitucional. Nuestro camino para producir un cambio en Venezuela es el camino pacífico, democrático, constitucional y electoral. Ahora ellos están hablando de que las tiendas de colcholas ganaron un 800%, de acuerdo con los precios que pagaron por la materia inicial. Fíjate, yo no soy experto. Dame un receso, vamos. Con mucho gusto. Bueno, tema colchola con el agregado de que Carreño anunció que hoy iba, cuando estamos grabando el programa, iba a la Fiscalía a pedir el enjuiciamiento de la alcaldía. ¿Tú crees que se avecina una privativa de libertad contra Colchola? Mira, la credibilidad de Carreño es una credibilidad inexistente. Y hasta ahora lo que se ha caracterizado es por calumniar personas sin demostrar absolutamente nada. No ha probado nada el gobierno con relación a esto y es muy evidente, porque para cualquiera que tenga dos dedos de frente, entiende perfectamente que se trata de medidas desesperadas de coerción sobre los candidatos que tienen opción de triunfo en sus municipios, porque se dan cuenta que Valencia lo van a perder y además porque merecen perderlo. Y Colchola merece ganar en ese estado. Así que yo no le doy absolutamente ningún crédito a lo que el señor Carreño diga, porque no se lo merece, no se lo ha ganado. Lo que se ha ganado es el descrédito. Ok, pero tú admites que se puede cobrar un porcentaje más amplio que no, lo que yo no admito, de la tolerancia. Lo que yo no admito es que eso esté ocurriendo, porque quienes lo han dicho son rivales políticos de Colchola que quieren sacarlo del juego. Eso no han demostrado en lo más mínimo, ni se sienten el deber de demostrarlo, ¿eh? Eso es lo que yo no admito. Lo que yo no admito es que uno tome por verdadera la palabra de gente que miente con interés y que usa el poder público para avalar, para sustentar sus mentiras, porque no lo han demostrado. Lo que han hecho es hablar y amenazar. Vergüenza debería darles, pero para que les dé vergüenza hay que tenerla. Y los sinvergüenzas no tienen vergüenza, Carlos. Ok, vamos a hablar de lo que pasó en el Tribunal Supremo con la decisión sobre Uzcategui, la candidatura de Baruta ha estado jugando el Tribunal Supremo y es muy triste que esas cosas ocurran a las idas y venidas con este caso y es muy injusto y todo el mundo sabe nuestras opiniones en esa materia con relación al uso de las medidas administrativas de la Contraloría o de las judiciales del Tribunal para fines políticos. Ahora, a este asunto, con la colaboración de David Uzcategui, se le ha puesto fin. La mesa de la unidad ha resuelto postular al alcalde de Baruta, Gerardo Blay, con acuerdo de todos, como el candidato unitario allí, para poner fin a este ir y venir y a esta manipulación absurda, que por cierto es un maltrato humano injusto a la persona de David Uzcategui y es una falta de respeto con los baruteños. Gerardo Blay, que es el alcalde de Baruta, que es un hombre serio y un hombre trabajador, es nuestro candidato de la unidad alcalde en ese municipio. Ok. ¿Cuál es su evaluación a pocos días de las elecciones sobre las posibilidades que ustedes tienen, que la oposición tiene en las elecciones para los alcaldes, como municipales? Vemos esa elección con mucha esperanza porque es la posibilidad que tiene el pueblo de votar con un valor doble. ¿Tienen recursos? Lo suficientes para poder hablar con la gente y muchas ganas y mucha voluntad y mucha disposición. Mira, nosotros el voto de la gente en esta elección tiene un valor doble y eso es muy importante. Por un lado, el valor para poder cambiar gobiernos municipales donde hace falta cambiarlos, que es en muchas partes del país. Y ofrecemos nosotros un elenco de candidatos muy buenos, muy valiosos, muy capaces, tanto las alcaldías como los consejos municipales. Entonces, por un lado, el valor municipal del voto, pero por otro lado, es un valor nacional, que es un valor agregado. Es la oportunidad que tienen los venezolanos de demostrar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan con relación a lo que está pasando, a toda esta locura, a toda esta demagogia, a toda esta irresponsabilidad y falta de seriedad. El voto del 8 de diciembre es la llave para el cambio en el país. Ellos están planteando que ustedes digan que reconocen los resultados.
y esperamos que ellos lo reconozcan, por eso que ellos reconozcan los resultados también. Ellos son los que normalmente no reconocen los resultados. Fíjate tú, anda diciendo por ahí Maduro una y otra vez, que va a haber un apagón, y un saboteo y todas esas cosas. ¿Por dónde va a comenzar el apagón? Ya yo, en una oportunidad aquí, en tu programa, advertí que ellos venían con eso, que estaban estudiando el apagón, estaban estudiando producir un acontecimiento de esa naturaleza. Que no sean tramposos, ellos manejan Corpoelec, ellos manejan la electricidad en el país, son ellos los responsables de eso, que no le echen la culpa a nadie de su incapacidad, que asuman su responsabilidad y que asuman como unos hombrecitos su derrota también. ¿Tú crees que va a ocurrir eso? Sí, y van a tener que asumirla. ¿Y la trilogía del mal? ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, la que yo conozco, en todo caso, por cierto, ¿por qué dirán trilogía? Deberían decir trío, sí. Pero claro, ¿cómo se hace? Ahora, más bien es del bien, son gente dedicada, trabajadora, muy patriótica, que está haciendo un inmenso esfuerzo para cambiar las cosas en este país por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral. ¿No existe la posibilidad de una insurgencia de la oposición al margen de la Constitución, de un golpe, de preparar golpes, programas de desestabilización, etcétera, etcétera? Está empeñado el gobierno en sacarnos del camino constitucional. No lo lograrán. Nuestro camino es el camino del cambio pacífico, democrático, constitucional. ¿Y cómo lo saca usted? Y electoral. ¿En qué condiciones lo sacaría del camino constitucional? No, es que yo no parto de esa hipótesis. El gobierno está dando unos empujones cuando inhabilitan candidatos, cuando persiguen personas, cuando usan a los tribunales y a la fiscalía para perseguir a la oposición, cuando calumnian a la gente, cuando acusan a cualquiera, medios, empresarios, políticos, sindicalistas, rectores de universidades. Aquí todo el mundo es acusado. Y en realidad lo que tienen en común todas esas personas es que en algún momento hablan con independencia del gobierno y le dicen al gobierno: mire señor, está equivocado, por aquí no es, así no sirve. El gobierno es el que está saliéndose del camino de la Constitución. En algún momento tú fuiste golpista, ¿no? No. En cuarto grado me retiré del boxeo después de pelear con Adolfo Anzola, un compañero mío de curso, que bueno, me dio una pasada, resolví que renunciaba a los golpes por el resto de mi vida. Así que me retiré del boxeo y por eso conservo la nariz. Me retiré del boxeo a la ¿te golpearon? Bueno, claro, peleando. ¿Te víctima del golpe? Peleando, como sabe que unos muchachos tiene que salir a pelear. Entonces, en cuarto grado, al enfrentarme a Adolfo Anzola y ganarme a Adolfo, resolví: no me retiro, el boxeo no va a ser mi carrera. No boxeas ni con el gobierno. No, mi trabajo con el gobierno es dialéctico. Mi trabajo con el gobierno es presentar nuestros argumentos y presentar las alternativas, la manera distinta y mejor de gobernar que representa la unidad democrática. Ya que hablabas de eso, te voy a dar una anécdota con Luis Herrera, que te aparece publicada en la edición aniversario Quinto Día, no sé si tú lo viste, ¿no? No lo he visto. Cuando Luis Herrera, había rumores de golpe de Estado, que se había alzado el general Tagliaferro en Puerto Cabello y todo eso. Yo llamo a Hernández Ocanto, que era viceministro del Interior, y digo: mira, es cierto, pues yo estoy cerrando el periódico, es cierto que hay un golpe de Estado, y Miguel Ángel me dice: parece que sí. Entonces yo llamo, eran las 11 de la noche, yo llamo a Luis Herrera, me se me ocurre, voy a llamar al presidente. Y llamó al presidente y me contestó: ¿de cambio el presidente está ahí? Sí, ¿cómo no? Es Carlos Croix de la Universidad. Agarré a Luis Herrera y me dice: Carlos, ¿tú despierto a esta hora? Digo: sí, como no, es que hay muchos rumores, que ustedes que lo tumban hoy. Me dijo: aquí a quien tumbaron fue al boxeador. Dale, una pelea de boxeo. Una pelea de boxeo, que le acaban de dar unos cabros, estaba viendo una pelea de boxeo, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginas que hoy en día el jefe de redacción de Universal pueda llamar a Maduro? No sé. ¿Tú te imaginas eso? No, es que se te lo imagina. Sí, no. El país ha cambiado y no ha cambiado para bien. Ok, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a donde los venezolanos queramos. El país puede cambiar para bien si los venezolanos queremos. Gracias, Abeledo, gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a seguir con el análisis sobre la ley habilitante y el problema económico de este país.